Bueno chicos, buenos días. Hoy día vamos a hablar del sensor MAF, flujo de aire. ¿Ya? Sensor de flujo de aire. Aquí lo tenemos. Tiene distintas formas, distintas construcciones, eh, pero estas son una de las más clásicas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Es el encargado de medir la cantidad de aire que ingresa al motor en gramos por minuto. Esta medida de gramos por minuto la vamos a obtener con un escáner. ¿Ya? O sea, cuando conectemos un escáner, nos va a entregar la medida de esto en gramos por minuto. ¿Ya? Eh, ¿Cómo lo hace? Existen dos tipos de MAF. Primero, o flujómetro. Uno digital que utiliza un hilo caliente y uno analógico que trabaja con un piezoeléctrico. Ese ya prácticamente no se ocupa prácticamente. Ocupamos solamente con un hilo caliente. Ya lo vamos a ver. ¿Dónde? Se ubica principalmente entre el filtro de aire y la válvula mariposa. Aquí lo podemos ver. Tenemos el filtro de aire, la manguera que conecta con con la entrada de aire, con la válvula mariposa, ¿ya? Y ahí va a estar ubicado. Generalmente está ahí. Puede estar en el mismo filtro, en la banquera, llegar a la válvula mariposa. En ese sector va a estar. Síntomas de falla. Este es uno de los más importantes de todas, porque detecta la cantidad de aire que está ingresando al motor. Y de acuerdo a la cantidad de aire en gramos por segundo, va a ser la cantidad de combustible que va a inyectar. Por lo tanto, si el computador no sabe cuánto aire está entrando, no puede determinar cuánto combustible inyectar. ¿Ya? Entonces, el motor simplemente no arranca. O sea, uno le da y no pasa nada. El motor arranca solo en ralentí. Es decir, le cuesta arrancar, logra arrancar, pero se mantiene solamente en ralentí, un mínimo. O, ya los más especiales, podría arrancar, mantener un ralentí errático y acelerar solo hasta 1800 RPM. Es decir, si tenemos estos síntomas, si nos dicen que ocurre una de estas tres cosas, lo primero que deberíamos de pensar es en el flujómetro. ¿Ya? La comprobación por escáner. El escáner es un procesador que se comunica con la ECU del automóvil y es capaz de medir la cantidad de aire que entra por variación de voltaje a través de la salida del cable de señal. Pero no se expresa, detecta el voltaje de salida, pero no se expresa esto en gramos por segundo. Una cosa importante de este sensor es que trabaja con 12 voltios de entrada. Como trabaja con un hilo caliente, tienen que meterle mucho voltaje para poder calentar este hilo, que va a ser el que va a determinar cuánto aire está entrando. Entonces, por eso es que este sensor es el único, hasta donde yo sé, que trabaja con 12 voltios, no con 6. ¿Ya? La medida de escáner debe ser en relativo aproximadamente 1 gramo por segundo por cada 1000 centímetros cúbicos. Es decir, que si un motor es de 1,6, no, 1600 centímetros cúbicos, tiene que tener 1,6 gramos por segundo. Si es de 2000 centímetros cúbicos, 2 gramos por centímetro cúbico en 2 gramos por segundo en ralentí. ¿Ok? Esa es la medida que nos tendría que entregar en ralentí. Y luego, bueno, al acelerar va a ir aumentando la cantidad de gramos por segundo, tal como dice acá. ¿Ya? Si no tenemos a mano un escáner, o el escáner que nosotros tenemos no sincroniza bien con el computador del auto, podemos comprobar con un voltímetro. Primero hay que verificar el cable con 12 voltios positivo, verificar el cable con 12 voltios negativo, y el tercer cable, estos generalmente llevan 3 o 4 cables, el tercer cable debería marcar 0,9 voltios positivo en ralentí aproximadamente. ¿Ya? Estos son medidas más o menos estandarizadas, pero siempre hay que referirse a las medidas que nos entrega el fabricante. 0,9 voltios entonces en ralentí. Y eso sería una medida ok. ¿Ya? Y al acelerar el voltaje subirá a unos 3 o 4 voltios aproximadamente. El sensor de temperatura de aire, saliéndonos un poquito del MAF, está generalmente ubicado ahí mismo donde está el flujómetro. ¿Qué es lo que pasa? El MAF lo que hace es calentar un hilo y cuando ingresa el aire, ese aire va enfriando este hilo caliente.
dependiendo cuánto lo enfría, es la cantidad de corriente que puede pasar por ese hilo caliente y es la información que le manda al computador para determinar cuánto aire está entrando. Pero ¿qué pasa si afuera del auto hace mucho frío? Entonces el aire que está entrando es poco, pero muy helado. Entonces el hilo caliente se va a enfriar y el computador va a pensar que está entrando mucho más aire del que realmente está entrando. Entonces, como una medida de control de este MAF, estaría el sensor de temperatura de aire. Entonces, le indica al computador qué temperatura tiene el aire que está entrando y de acuerdo a eso es lo que se va a enfriar el hilo caliente, el flujómetro, y de acuerdo a eso, entonces esas dos medidas, el computador puede determinar cuánto aire es el que realmente está ingresando. ¿Ya? Entonces, en el caso de los sensores analógicos, puede traer incorporado el sensor de temperatura de aire ahí mismo. O sea, en vez de 3 cables, vamos a tener 5 cables. Sirve para compensar el obtenido del BAF debido a los cambios de temperatura en el aire externo. Este trabaja con 5 voltios, ¿ya? Y posee una tierra, un positivo y nada más. Nada más, ya lo vamos a ver. Supongamos que este es nuestro flujómetro con sensor de temperatura incorporado. Aquí entonces le llegarían 5 volts desconectados, o sea, yo desenchufo y pruebo con un voltímetro y me están llegando 5 voltios positivos, 12 voltios negativos. Pero fíjate, 5 voltios desconectados. Cuando se enchufa, el valor es menor dependiendo de la temperatura del aire. Aproximadamente, si hay unos 30 grados de temperatura, debería marcar unos 3 voltios aproximadamente. Es decir, yo lo enchufo y le conecto aquí, enchufado, le conecto el tester en voltímetro y aquí va a marcar aproximadamente unos 3 voltios con 30 grados de temperatura. ¿Ya? Y el sensor MAF tendría sus 3 cables, 12 voltios de entrada positivo, 12 voltios de entrada negativa y 0,9 voltios en ralentí y cuando yo lo acelero debería llegar aproximadamente a unos 4 voltios. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy día. Corto y preciso.